Sean bienvenidos, hoy vamos a hablar acerca de un hueso indispensable para la formación del cráneo, el hueso frontal. Vamos a ver la ubicación, superficies, partes y al final vamos a ver cómo se ve en la radiografía. Ubicación. Vamos a comenzar por la localización. El hueso frontal va a ser parte de los 8 huesos por los que está constituido el cráneo. Lo vamos a encontrar situado en la porción anterior del cráneo, superiormente al macizo facial. Superiormente vamos a encontrar al hueso frontal articulado con los huesos parietales. En la parte anterior de la base del cráneo vamos a encontrar articulado al hueso frontal con el hueso etmoides. Y otro hueso que se articula en el cráneo con el hueso frontal es el hueso esfenoides. Por otra parte, vamos a ver que el hueso frontal se articula en la cara con los huesos nasales, que son dos, uno izquierdo y uno derecho, con el hueso cigomático, también llamado hueso malar, que este se compone de también dos partes o de dos huesos. Con también los huesos lagrimales. Y por último, con los huesos maxilares. Descripción. El hueso frontal puede estar dividido en varias partes, en las cuales encontramos, por ejemplo, a la porción escamosa. Esta es la porción más grande y comprende el área de la frente. A las láminas orbitarias. Estas son las mayores contribuidoras para la formación del techo de la órbita. Otras estructuras son apófisis nasal, apófisis cigomática y borde esfenoidal. También podemos encontrar algunas suturas, las cuales son partes del hueso frontal. A estas se les dará el nombre de acuerdo a los huesos que unen. Por ejemplo, la sutura frontonasal, la sutura frontoetmoidal, la sutura esfenofrontal, la sutura frontocigomática y por último la sutura coronal. En conjunto el hueso frontal va a presentar dos caras, una posterior y cóncava, que va a ser la cara interna, y la otra anterior, angulosa y proyectada hacia adelante, es la cara externa. Las dos caras, interna y externa, van a estar separadas por un borde circunferencial. La cara externa del hueso frontal está dividida en dos partes, una vertical o frontal, denominada escama del frontal, y la otra horizontal u orbitonasal. Esta división está dada por la cresta orbitonasal, la cual está conformada por el borde nasal y los bordes supraorbitarios. En la cara externa del hueso frontal podemos identificar algunas superficies. Estas pueden ser la superficie orbital, la fosa de la glándula lagrimal, los bordes supraorbitarios, la escotadura supraorbitaria y la escotadura frontal. Algunas otras superficies que podemos identificar en la cara externa del hueso frontal pueden ser los arcos superciliares, la glabela, que nos va a servir como una referencia anatómica, la tuberosidad del frontal, la línea temporal tanto superior y también la inferior, y
la fosa temporal. En esta imagen podemos ver al hueso frontal. Tenemos una vista anterior en donde podemos ver todas las estructuras antes mencionadas, además de el borde nasal y el borde circunferencial que habíamos mencionado antes, pero que no los habíamos señalado. Por otra parte, en la cara interna del hueso frontal podemos encontrar algunas superficies como lo son el seno frontal, el surco para el seno sagital superior, brecma, que también nos sirve como punto anatómico de referencia, la cresta frontal y por último el borde parietal. En esta otra imagen vemos al hueso frontal. Ahora tenemos a la cara interna. Podemos ver a la fosa frontal. También podemos ver a la pared superior de la órbita, aunque ya la habíamos visto, ahora la vemos desde atrás. Tenemos al agujero ciego y también tenemos a la superficie etmoidal. Aquí tenemos una imagen del hueso frontal, ahora una vista inferior en la que podemos apreciar un poquito más la porción horizontal u orbitonasal del hueso frontal de la cara externa. Las estructuras a destacar son la fosita troclear, la hemiceldilla frontal, la escotadura etmoidal, el canal etmoidal anterior, el canal etmoidal posterior y listo. Composición interna. En la configuración interna del hueso frontal encontramos que la escama del hueso frontal está constituida por dos láminas de tejido óseo compacto, las láminas o tablas externa e interna. Entre estas se interpone una capa de tejido óseo esponjoso que recibe el nombre de diploe. Normalmente, una de las celdillas frontales anteriores de la superficie etmoidal del hueso frontal adquiere un gran desarrollo y forma a cada lado, en el espesor del hueso, una cavidad neumática de dimensiones variables. Esta la vamos a denominar seno frontal. Radiografía. Aquí podemos observar una radiografía lateral de cráneo. En esta vamos a identificar algunas estructuras del hueso frontal. Alcanzamos a ver la fosa craneal, la lámina horizontal, la lámina interna y externa y el seno frontal. Y con esto finalizamos el tema del hueso frontal. Si les gustó, denle like y nos vemos en un próximo video.